Todo este material es muy importante de dominio, aunque parezca un poco fastidioso. Sé que muchos ya han estudiado audio y sonido, pero a veces hay muchas lagunas y, como les comento, cuando uno está trabajando la acústica y los diseños de estudios de grabación, uno siempre tiene que irse a la base para poder tomar una decisión. O sea, realmente no hay un programa que te diga cómo tienes que hacerlo. No existe una tecnología inteligente o una tecnología inteligente que te pueda decir el estudio tienes que construirlo de esta manera, o tienes que poner los siguientes paneles. No existe. Afortunadamente no existe, por eso que tenemos trabajo y podemos seguir cobrando por ello. Me imagino que todos están aquí en este curso para tratar de, en un futuro, tratar de vender sus servicios como diseñadores de estudio de grabación, o quizás para sus propios estudios de grabación donde trabajan, tenerlos acondicionados y hacer mediciones y cálculos acústicos para tratar de balancear las salas y que siempre estén calibradas. La idea de este curso para mí es otorgarle todos mis secretos sin que quede nada escondido sobre cómo hago yo para hacer un análisis de un cuarto y diseñarlo y estructurarlo. ¿Okay? Entonces va a estar bien interesante, pero deberíamos empezar con una parte teórica para poder nivelar el curso entero. Pues sé que algunos han estudiado audio, pero hay otros que no han estudiado audio, o han estudiado audio pero de manera muy superficial, manejo de Pro Tools solamente, pero no han profundizado en lo que es la física. Y como les digo, el secreto de esto, sí, siempre se lo voy a decir en las clases, el secreto está en los números, echar números e irse a la física. No se preocupen que no es nada complicado, no es nada que no se pueda hacer con una calculadora científica que siempre tenemos a la mano. Y más adelante le voy a hablar de qué vamos a necesitar para todo esto. Vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que es el sonido. No voy a hacer como hago en la academia que digo la diferencia entre el sonido y el audio, porque no es un curso de audio, es un curso de sonido. ¿Okay? Si fuera un curso de audio, estuviéramos trabajando en base a un software o un equipamiento, ya lo saben todos. En este caso no vamos a trabajar con equipamiento, vamos a trabajar con una sala que físicamente presenta condiciones para bien o para mal. El sonido, como ya todos lo saben, si vieron el video, lo pueden ver acá en esta imagen que está acá. Yo le había comentado que era una especie de dos presiones atmosféricas, ¿no? O sea, esta presión atmosférica que está en la parte de arriba, que llamamos presurización, y la parte de abajo, que la llamamos la rarefacción. Y todo eso, obviamente, es lo que llamamos onda senoidal. ¿Okay? Proviene del seno, y hay un video muy interesante que van a ver después del domingo, en la clase número 2, donde se ve por qué es del seno, y que mucha gente no sabe por qué la onda senoidal viene del seno. Y hay un video que les hice con mucho cariño explicándole toda esa circunstancia. Entonces, el sonido, obviamente, vamos a irnos a adelantarnos acá. Yo después les voy a dar el link para ver todas estas diapositivas que son totalmente gratuitas. Van a ir ustedes a la página de AudioPlace, y en la página de AudioPlace tenemos nosotros la biblioteca de AudioPlace. Eso lo vas a ver aquí en la sección de alumnos, ¿ok? Y justamente aquí donde dice biblioteca online, se van a ir a física del sonido. Y en física del sonido, no lo hagan ahorita porque se les va a poner la máquina lenta en la comunicación del internet. Y van a ir aquí a audio versus sonido. Hay mucho más material en toda esta biblioteca, totalmente gratuito para todos nuestros alumnos y los visitantes de la página. Valga la publicidad. Y entonces me voy directamente al grano, que es lo que estábamos trabajando, que creo que es la parte, digamos, el objetivo número 1 de esta primera clase. O sea, lo que más me interesa a mí que tomemos para nuestros cálculos acústicos, porque son fórmulas que tenemos que ir acumulando. Si tienen un cuadernito, traten de agarrar un cuadernito o una hoja e ir anotando fórmulas, y le ponen ahí en grande formulario, y van ahí anotando todas estas fórmulas que vamos a ir viendo, porque las vamos a utilizar y reutilizar. Obviamente, como les dije, para una correcta toma de decisión, porque nosotros lo que vamos a hacer es una toma de decisiones. No vamos a tener un software que nos diga si está bien
no vamos a tener una fórmula que nos dice que está mal, que no, simplemente vamos a tomar una decisión para que el estudio o la sala que estamos tratando pueda tener las condiciones ideales. Obviamente el curso está enfocado a salas y estudios de grabación, pero si piensan en grande pueden llegar inclusive más allá de las salas y estudios de grabación, puede irse a anfiteatros, salas de cine, etc. Y eso nos da muchas herramientas para vendernos en el mercado laboral como asesores. Y lo que trato aquí en este curso es que ustedes sean unos buenos asesores para que puedan generar dinero, obviamente, por esto. Como les había comentado, aquí tenemos la onda de sonido, obviamente el proceso de presurización y el de rarefacción. Y decíamos que obviamente un sonido son ciclos por segundo. En esta gráfica, si pueden ver, hay 2 ciclos y medio de una frecuencia, ¿no? 2 ciclos y medio de una frecuencia. Obviamente, ya deben haberlo visto muchos de ustedes, frecuencias más rápidas son sonidos agudos, mientras que frecuencias más lentas son sonidos graves. ¿Okay? Obviamente el ciclo, que es de donde empieza la presurización y termina la rarefacción, ¿okay? Le denominamos nosotros el ciclo, un ciclo. Y ese ciclo tiene que tener esta letra que está acá, que le denominamos lambda, lambda, ¿okay? Que es la longitud de onda. La longitud de onda, si vieron el video, depende de 2 factores. Decimos nosotros que la longitud de onda de una frecuencia, de una determinada frecuencia, es igual a la velocidad del sonido sobre obviamente el valor de la frecuencia. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto nos va a servir porque nuestras salas obviamente tienen distancias, y estas distancias puede hacer que el sonido calce perfectamente dentro de esa sala. O sea, hay muchas frecuencias, en una sala caben muchas frecuencias enteras. Y como van a ver a partir del domingo, también entran frecuencias que no son enteras, que se convierten en otro problema. Y entonces nosotros tenemos que aprender a cualquier frecuencia saber cuánto mide. ¿Ok? A veces mucha gente se sorprende cuando hablamos que una frecuencia de 20 hercios, por ejemplo, tiene una longitud de onda de 17 metros. O sea, una frecuencia de bajo, el bajo más fuerte que podemos escuchar, o el bajo más grave, mejor dicho, que podemos escuchar, tiene una longitud de casi una cuadra. Imagínate el tamaño de esa onda senoidal o de esa presurización y rarefacción. Entonces, es muy importante el cálculo. Obviamente, para conseguir la longitud de onda, déjame poner las herramientas de notación para poder rayar arriba. Obviamente, esto va a ser igual, como les había dicho, a la velocidad del sonido. Disculpen que tengo un mouse un poquito incómodo. Sobre la frecuencia en cuestión, la que estamos trabajando. Obviamente que para nosotros la velocidad del sonido, y siempre lo digo en los cursos de acústica, es una de las cosas más importantes que tenemos que determinar, y a nuestro cliente tenemos que asesorar, porque la velocidad del sonido, si vieron el material, depende de la temperatura. Y obviamente si estamos haciendo un diseño de una sala de grabación, no podemos tener una temperatura variable, es decir, no podemos tener en la mañana el estudio de grabación tiene 20 grados y en la tarde tiene 40 grados, porque obviamente al pasar eso me va a afectar la velocidad del sonido y por ende la longitud de onda de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, sala que tratemos, tenemos que obviamente tener la temperatura controlada. Siempre se le recomienda al cliente el uso de un aire acondicionado con temperatura fija. Me he conseguido muchos clientes en el estudio de grabación que a veces están en el estudio y quieren apagar el aire acondicionado. Y eso obviamente causa un problema porque cambia la longitud de onda de las frecuencias y por ende cómo yo percibo los sonidos. Y ahí vamos a tener problemas entonces en cada grabación que hagamos porque van a tener totalmente sonidos distintos. Entonces la temperatura es recomendable siempre que sea un valor establecido en nuestros cálculos. Siempre, por lo menos aquí en Caracas,
Y en Venezuela se le recomienda, por una norma que hay en el país, que la temperatura debe ser de 23 grados. Los que vivimos en Venezuela sabemos que hay una tendencia publicitaria para regular los aires acondicionados a 23 grados. Y entonces eso es bueno porque nos puede dar bastante pauta para saber nuestros cálculos a cuánto vamos a tener la velocidad del sonido. ¿Ok? Déjame ver si puedo sacar una calculadora científica de acá. Fíjate, si yo agarro esta calculadora y por lo menos ahí tengo la fórmula de velocidad del sonido, 332 por la raíz cuadrada de 1 más la temperatura sobre 237, y así lo colocamos, ¿ok? En una calculadora con los paréntesis para no tener un error de cálculo. Y posteriormente, cuando estemos trabajando con las hojas de cálculo, también tratar de colocarlo así, para que vean la forma correcta de cómo colocar la fórmula de velocidad del sonido en cualquiera de nuestros cálculos. Puedes ver que la velocidad del sonido, en la mayoría de los estudios, por lo menos caraqueños y venezolanos, está alrededor de los 348 metros por segundo. Okay, vamos a anotarlo por acá, 300. Déjame buscar las herramientas de anotación. 348 metros por segundo. Okay. Es decir, que yo puedo saber, si tengo una sala, vamos a suponer que tengo una sala que tiene una longitud de 7 metros. Yo puedo saber si hay una frecuencia que calza perfectamente en el tamaño de mi sala. Obviamente 7 metros desde una pared hasta otra pared. ¿Okay? Desde una pared hasta otra pared. Entonces, si tengo una distancia paralela, obviamente entre esas dos paredes debe calzar una onda senoidal perfectamente. Y por eso es que es muy importante el conocimiento de la fórmula de longitud de onda. Muchos de ustedes, estoy seguro que trabajan ya en un estudio o en una sala donde tienen sus equipos y ya pueden saber exactamente cuáles son las frecuencias que van a calzar dentro de ese recinto, simplemente tomando una medición entre pared a pared. Y por eso es que la importancia de esta señora fórmula para nuestros cálculos futuros, y ya después les voy a explicar qué vamos a hacer con toda esa fórmula y cómo vamos a ir haciendo toda la metodología de cálculo, de elaboración. ¿Cuál es esa frecuencia que tiene esa longitud de onda de 7 metros? Obviamente tendríamos que despejar el parámetro de frecuencia. Podemos pasar la frecuencia para acá arriba y la longitud de onda para acá abajo. Y a la velocidad del sonido sabemos que es 348. Entonces, para calcular la frecuencia, solamente tengo que dividir la velocidad del sonido sobre la longitud de onda. ¿Okay? Entonces, 348, ¿verdad? Entre 7 metros, nos da un total 49.71 Hz, que equivale, obviamente, a 50 Hz. Es decir, que si mi sala tiene 7 metros, yo seguramente debo tener, no les voy a decir que tengo un problema, no, para nada. O sea, todavía faltan muchas cosas para aprender para tomar esa decisión, obviamente. Pero sí tengo que meterle una lupa y un foco a esa frecuencia de 50 Hz. Tengo que meterle una lupa a esa frecuencia de 50 Hz. Y no solamente a la frecuencia de 50 Hz, ¿okay? Sino todas las que puedan entrar en 7 metros. Si tú sabes, si una frecuencia de 50 Hz entra dentro de esos 7 metros, entonces una de 100 también, porque el 100 es el doble de esa frecuencia. ¿Ok? O sea, ya sabemos que la frecuencia de 50 Hz calza perfectamente en mi sala, ¿verdad? Y esto es una frecuencia. Entonces, dos frecuencias que sean múltiplo de la roja, o de la de 50 Hz. Y cuando digo que es múltiplo, es que puede ser multiplicado por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Obviamente, al multiplicar 50 por 2, entonces sé que la frecuencia de 100 Hz, disculpen, ese es un 0, no un 6, la frecuencia de 100 Hz también va a tener va a tener que tener vamos a tener que ponerle una lupa para saber, para investigarla, porque algo debe estar sucediendo en toda esa frecuencia, y así sucesivamente con todo. Ojo, estamos hablando de dos paredes paralelas, pero también puede pasar el mismo caso con el piso y el techo,
o con dos paredes laterales, etcétera, etcétera. Eh, Pasa muchísimo, y le digo por experiencia, porque a veces elaboro estudios y el cliente compra no compra, manda a hacer una mesa para colocar el equipamiento, y la mesa para colocar el equipamiento, la recomendación es que estas mesas no sean totalmente rectas, porque si son rectas, obviamente hacen un paralelismo con el techo. Y obviamente si ya tienes una mesa recta, que ya la compraste, no la vayas a vender, simplemente lo que hay es cambiar la forma del techo o tratar de colocar equipamientos que cambien el paralelismo de esa mesa. Pero el diseño de las mesas, y por eso es que las casas profesionales como Argosy, hay muchas marcas profesionales que elaboran mesas para estudio, muchas ya vienen con esos cálculos establecidos para evitar reflexiones que nos generen frecuencias que reboten dentro de un paralelo. La otra fórmula que para mí también es muy importante para los cálculos es la fórmula de periodo, la famosa T de tiempo, o el tiempo que tarda el ciclo en hacer su presurización. Recuerden que la presurización es una presión del sonido sobre el medio elástico, que es el aire. Y después que tú dejas de hacer el sonido, o el instrumento deja de hacer el sonido, el aire tiene que retomar su estado original. Entonces hay una presión del medio elástico que retorna a su estado original. Cuando termina ese ciclo, hay un tiempo. O sea, siempre se dice que el ciclo de cualquier frecuencia se puede expresar en distancia o se puede expresar en tiempo. Por eso es que muchas veces, sobre todo los que trabajan en sonido en vivo y en espectáculo, a veces una distancia puedes corregirlo con un tiempo, o viceversa. Un problema de tiempo puedes corregirlo con una distancia, porque son exactamente lo mismo, son iguales, pero esta se mide en metros y esta se mide en segundos, ¿ok? Pero son un valor que corresponde a la misma cosa. El sonido lo utilizamos muchísimo, distancia y tiempo, ¿ok? Eh, Regresando acá. ¿Okay? Entonces el tiempo, fíjate, hay una fórmula que les había comentado también en los videos, que el tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia. O sea, si yo quiero saber cuánto tiempo, obviamente recuerden y hago hincapié, el tiempo se mide en segundos. Por ejemplo, si esto fue una frecuencia, vamos a suponer que esta fue una frecuencia, la misma frecuencia que estamos hablando ahorita, de 50 Hz, que era la que resonaba, ¿se acuerdan? En 7 metros que dibujamos acá, o que calzaba perfectamente los 7 metros. ¿Ok? Para yo saber cuánto dura ese ciclo, yo utilizo esa frecuencia. Tiempo igual a 1 sobre frecuencia. Entonces vamos a poner aquí 1 entre la frecuencia de 50 Hz y fíjate que es 0.02. 0.02, como les había comentado, el valor es en segundos. Son segundos. Pero resulta que los segundos, por lo menos para nosotros los ingenieros de sonido, los productores musicales, los músicos, 0.02 segundos puede ser una magnitud muy grande, aunque parezca muy pequeña. Y sé que a muchos, sobre todo los que trabajan con sonido, me entienden, 0.02 segundos a veces es mucho tiempo. ¿Cómo sé cuánto es 0.02 segundos? Bueno, habría que hacer una prueba con algún software generador de sonido, como Pro Tools o algún software de grabación, y poner dos señales y separarlas, la misma señal 0.02 segundos, para que vean que hay una diferencia casi auditiva, casi auditiva. Yo diría que un percusionista lo escucha más que un guitarrista y un pianista, pero sí hay una diferencia de tiempo. Vamos a tratar de hacerle a este valor una especie de lupa o microscopio. O sea, imagínense que yo le estoy midiendo la altura de ustedes, 0.02 kilómetros. Okay, eso es más o menos lo que pasa con esta magnitud de segundo, que es muy, muy grande para lo que queremos apreciar. Para poderla apreciar, yo tengo que multiplicarlo por 1000 para poder llevarlo a milisegundos. Okay, porque milisegundos sí es una cantidad apreciada.
sea, si lo multiplico por 1000, simplemente corro la coma 1, 2, 3 decimales y como resultado tenemos que son 20 milisegundos. ¿Okay? Milisegundos. La frecuencia de 50 Hz tarda 20 milisegundos en crear su ciclo. ¿Okay? 20 milisegundos en crear su ciclo.